Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Quiero presentarles el resumen de lo mejor que nos dejaron todos los invitados de esta temporada 2021 de Meridiano 64. Adelante. Ahora sí, recibimos a nuestras invitadas. Vienen a presentarnos su nuevo libro. Estamos hablando de Natalia Brusa y de Liliana González. Natalia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Liliana, ¿cómo le va? Un gusto tenerla nuevamente. Lo que sí, en líneas generales, yo le pediría a los papás que están viendo este programa, es que si bien no vamos a poder, como los que crearon Apple y Microsoft Word, qué sé yo, a los 12 años darles el celular, como dicen ellos, y los mandan a escuelas sin tecnología, me parece una exageración. Me parece de terror que les demos la tecnología antes de que construyan su pensamiento, que son más o menos los 2 años, ¿no? O sea, por lo menos deberíamos evitar las pantallas hasta que adquieran el lenguaje. El desafío de la educación vial es el tema central de este bloque. Es el libro también que está presentando el doctor Horacio Bota Bernaus, especialista en cuestiones de tránsito. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas. Nosotros en Argentina todavía nos estamos negando a trabajar sobre el factor humano. Y trabajar sobre el factor humano es pensar cómo vamos a bajar la siniestralidad vial si el conductor hoy sigue formándose pobremente con los aportes que le podemos dar los adultos. Periodista y ex senadora Norma Morandini. Norma, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, Gabriel, buenas noches, ¿cómo estás? Los 100.000 es un número y es necesario que humanicemos lo que significa ese número. Es cada una de las personas que faltan en miles de hogares de nuestro país, que pueden ser nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos, nuestros vecinos, que es una tragedia. Y en el programa de hoy vamos a hablar con el historiador, político, contador y amigo de la casa. Estamos hablando de Esteban Tito Domina. ¿Cómo estás, Tito? Muchas gracias. Hola, Gabriel, muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por formar parte de Meridiano 64. Saludamos entonces al expresidente de la Nación, doctor Eduardo Duhalde. ¿Cómo le va, Eduardo? Muy buenas noches. Muy bien, querido, muy bien. Mirá, yo no tengo muchas expectativas, porque como hasta ahora la costumbre de los dirigentes políticos es pelearse, seguramente se seguirán peleando, seguramente, Dios quiera que no, pero vos viste lo que pasa. Gana un gobierno y lo primero que hace es echarle la culpa al que se fue. Eso. Para todo esto hemos invitado al viceintendente de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. Estamos hablando del doctor Daniel Pasarini. Y evidentemente yo siempre digo una frase que nos enseñó José Manuel de la Sota, que la brecha entre la gente y los dirigentes se produce cuando la política se preocupa más por la dirigencia política que por los problemas de la gente. Veo que la oposición en Córdoba está muy entusiasmada con las elecciones y quiere seguir de agenda electoral. Buenas noches, Luis, ¿cómo le va? Hola, Gabriel, ¿cómo va? Buenas noches, ¿cómo estamos? Y producto de que Alberto Fernández agotó el crédito. Tuvimos una cuarentena eterna, no tuvo capacidad para analizar la situación y buscar otras soluciones. El mismo remedio para todo el mundo. Entonces vos estabas en un pueblo donde hacía 4 meses que no había un solo infectado por COVID, pero las medidas de prevención eran exactamente las mismas que si fuera de La Matanza. No podía salir, no podía ir a clase, no podía trabajar, no podía abrir tu boliche. Bueno, el tipo se devoró el crédito. Recibimos ahora a Julio Bárbaro, analista político, para charlar sobre la situación actual de nuestro país y hacia dónde van los liderazgos. Muy buenas noches, Julio, ¿cómo le va? Bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias por formar parte de Meridiano 64, Julio. Fíjese que el gobierno tiene más de un rumbo económico, siendo gobierno, que eso es gravísimo. Y la oposición tiene varios candidatos y rumbos. Con lo cual, la decadencia y la crisis son realmente atroces. Guillermo, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo. Gracias por la invitación. Esto es una realidad, pero que iban a perder las elecciones no hay ninguna duda.
Pierden porque la política económica de un gobierno socialdemócrata, como fue con Alfonsín y como fue con De la Rúa, es una política económica fracasada. Este bloque lo vamos a dedicar a hablar de cuestiones económicas con un especialista, sin dudas. Estamos hablando de Gisela Beritier, a quien recibimos vía Skype. ¿Cómo estás, Gisela? Muy buenas noches, muchas gracias por formar parte de Meridiano 64. Muchas gracias, ¿cómo están? Y realmente, si a esas reservas le sacamos los swap que tenemos con China, préstamos de organismos internacionales y demás, tenemos que nuestra posición neta es casi cero, ¿no? Entonces, estamos en diálogo telefónico con el economista y ex candidato a presidente de la Nación, José Luis Espert. José, buenas noches, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No es posible que la gente pague todo tan caro como paga acá en Argentina. Todo en el mundo es más barato. Y por si fuera poco, los países que están abiertos al mundo y comercio, no solo las cosas que la gente consume son más baratas y la economía está abierta al mundo, sino que además esto está comprobado, de hecho es el centro de mi tesis doctoral, que los países que comercian con el mundo pagan mejores salarios que los países que están cerrados al comercio mundial. José, la pregunta del millón. ¿Cómo hacemos para ganarle a la inflación o al menos no perder? Ahí las visiones pudieran ser dos de acuerdo a si uno tiene una actividad comercial y si lo piensa desde una actividad personal. En una actividad comercial, por ejemplo, si vendo algún producto que está ligado a la importación, anticipando compras, todavía el dólar oficial está barato, por eso el gobierno ha puesto restricciones y trabas a las importaciones, porque saben que uno de los mecanismos que tiene el comerciante o el industrial es anticipar consumos de bienes. El vicegobernador de la provincia de Jujuy, Carlos Aquín, a quien recibimos vía Skype. ¿Cómo le va, Carlos? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Gabriel? Buenas noches. Hay que recuperar la actividad económica que se ha ido perdiendo. Hay muchos cierres de comercio, muchos cierres de empresas destinadas al turismo, como les decía. Hay mucha pérdida de trabajo informal, que es el que se mueve normalmente en cada uno de los pueblos a partir del turismo. Marco Ferrer, intendente de Río Tercero y lógicamente también jefe de campaña de Juntos. La verdad que la apuesta del kirchnerismo para resolver los problemas de la Argentina es hacer más kirchnerismo, ¿no? Y creo que eso, el único que le puede poner un equilibrio en el Congreso es Juntos por el Cambio. Recibimos a nuestra primera invitada del día de hoy. Fue candidata a presidenta de la Nación y es líder del GEN. Estamos hablando de Margarita Stolbizer. La cantidad de comercios cerrados, ¿no? Cuando andamos por las calles, la enorme cantidad de comercios cerrados, las pymes que han cerrado. Y así todo, siempre me parece que hay un sector particularmente castigado durante todo este tiempo y sobre el que va a haber que pensar específicamente qué tipo de apoyo se le da, que son los sectores agrupados como monotributistas. En este caso estamos dialogando con el presidente del Partido Justicialista a nivel nacional, José Luis Gioja. El presidente es el que conduce y hay que respetar las decisiones que toma. Hace un rato le dije que nadie estaba de más, que nadie sobra, que todos tenemos algo que hacer. Confío muchísimo en la capacidad de conducir de Alberto, también de Cristina. Tenemos al ex candidato a presidente de la Nación del Frente de Izquierda y los Trabajadores, Jorge Altamira. Jorge, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muchas gracias por formar parte de Meridiano 64. Bueno, gracias por invitarme, Gabriel. ¿Qué se espera entonces, Esteban, para Córdoba en este año? Sí, creo que en esa situación también hay que tener una lectura de que la sociedad argentina, la sociedad cordobesa, va a seguir manejándose en la cercanía, ¿no? Por situaciones también de salud que van a estar muy firmes a la hora de evaluar dónde vacacionar. Bueno, a ver, en todos los grupos de WhatsApp, de los que seguimos la parte política y de la gente que se involucró de alguna manera con las elecciones, se decía, ¿jubilaron a Negri? No, eso no es así. No, Negri tiene mucho para aportar, tiene un desafío importante, es el presidente de este bloque. Y él lo viene desarrollando de una manera muy buena, es un defensor hoy de la oposición. No se jubila. En esto estamos
trabajando mucho. Se inauguró un nuevo centro verde que fue Ecofem, operado todo por mujeres, con un convenio con el Ministerio de la Mujer, para dar una oportunidad a las mujeres que venían con alguna situación complicada, y realmente hoy estamos trabajando con ellas muy bien. También nos visita el presidente de Ferrocarriles Argentinos, esta sociedad del Estado que está lanzando nuevamente un tren, esta vez el Metropolitano. Ir ajustando los detalles para que sea algo que perdure en el tiempo y que realmente sea una solución de movilidad para la ciudad de Córdoba y para el Gran Córdoba. Entonces fue un tema mundial, y ahora tenemos que persuadir al vecino que se compró una motito, que hizo un pool con otros vecinos que iban a trabajar o fue en auto. Tenemos que decirle que vuelva al colectivo, al transporte público de pasajeros. Se hace con trabajo, con una proyección, con proyecciones fundamentalmente en el horario de la velocidad comercial, en las nuevas paradas que tenemos que poner, en el tema de las garitas para resguardecerse del sol, de la lluvia, de tantas inclemencias. ¿Qué poder puede tener Mestre todavía dentro del radicalismo con haber sacado 7 puntos en la última elección? Bueno, a ver, son figuras, digamos, dentro de la Unión Cívica Radical, pero que en definitiva es importante que puedan estar. El problema ha sido que nunca le han dado la participación al interior. Una obra de cloaca para el saneamiento del río, ya al crecimiento demográfico que había tenido el departamento Colón, hoy el segundo más grande, y hacía falta sanear el río porque la mayoría de los desagües cloacales iban todos al río. Bueno, en ese momento se empezó a hacer un proyecto, empezó la obra de Schiaretti, el gobierno de Schiaretti, y en el 2017 firmamos en un acuerdo desde Río Ceballos hasta Calera todos los intendentes para que el gobernador pusiera en ejecución una obra tan importante para el departamento. La localidad de Agua de Oro está próxima a lanzar su temporada turística 2022. También vamos a charlar sobre lo que se ha hecho en este 2021 y los proyectos también, naturalmente, con su intendente. Estamos hablando de Orlando Belio. Ya que hemos podido arreglar nuestro balneario, que desde 2015 con el 15F fue destruido totalmente. Bueno, por una serie de circunstancias no se pudo hacer antes, lo hemos terminado en tiempo y forma, restaurado nuevo, y hemos decidido hacer la apertura de temporada y la inauguración del balneario a la vez. Vamos a charlar con el intendente de Sal Si Puedes, Marcelo Pato Bustos. Vamos a conversar sobre cómo se están preparando para la temporada turística, cómo está la municipalidad y cómo son sus perspectivas para el año próximo. Bueno, desde el área, digamos, de servicios públicos hemos trabajado en este último tiempo en poner en valor nuevamente nuestros atractivos turísticos, ¿no es cierto? Hemos trabajado fuertemente en lo que es el Salto de la Estancita, donde hemos puesto un control permanente para un acceso más ordenado, para dotar de mayor seguridad a los turistas. Con el intendente Claudio Farias de Cruz del Eje. Claudio, muy buenas noches, muchas gracias por formar parte de Meridiano 64. Hola Gabriel, ¿cómo te va? Buenas noches. De todo esto vamos a hablar con Oscar Santarelli, intendente de Villa General Belgrano y también empresario. Y para eso tenemos que mostrarle a los argentinos que eligen el turismo interior, el turismo de nuestros rincones, en particular de la provincia de Córdoba. Tenemos que mostrar nuestra calidad de servicio, nuestra oferta turística. Javier Vicellares. No, lo tomo mal, Gabriel, porque vos fíjate, lo primero es contarte que presentamos un proyecto de ley en caso de ser electos para que increíblemente algo de sentido común se obligue a hacer, y es que el político que es electo cumpla su mandato. Titular del Centro de Almaceneros. Vanessa, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, Gabriel. Un saludo para vos, para el equipo y para toda la audiencia. Este plan, este programa de congelamiento de precios no se presenta como novedoso. Lamentablemente en la Argentina hemos atravesado por distintas facetas de estos programas. Bueno, por supuesto, tampoco son contundentes en su éxito. Yo soy un convencido de que el lugar de la escuela no contagia en absoluto. Al contrario, y tenemos un déficit, hay un montón de alumnos que se han desprendido del proceso de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje. Es un lugar necesario no únicamente para aprender terminología adecuada, léxico depurado, sino también para madurar. Presencialidad escolar. La presencialidad escolar. Comenzaron es uno de los dos datos. El 1 de marzo. Y si vos ves, a los 20 días de haber comenzado se triplicaron los casos.
Y ahora, hoy, tenemos 1.840 casos en Córdoba. Y antes de ayer hubo un comunicado que sacaron expertos en pediatría en el New York Times avisando lo que estaba pasando porque empiezan a saturarse en Estados Unidos las salas pediátricas, los centros de atención de salud pediátricos. Recibimos a su candidato a diputado nacional, Aurelio García Elorrio, y candidato a senador de la Nación, el doctor Juan Pablo Quintero. Eso es un tema que a nosotros nos interesó instalar, más allá de que Encuentro Vecinal es un partido que del 2013 hasta ahora es el único en el país que devuelve los fondos que no gasta. Pero bueno, Encuentro Vecinal pone la vara, porque cuantito nosotros imprimamos, al precio que imprimamos y devolvamos el dinero, no sé cómo van a hacer pero no solamente esa agrupación, cualquier agrupación para justificar esta situación, ¿no? Adrián, ¿y qué te lleva a hacer este libro, esta investigación? Porque, bueno, a ver, la gente, digamos, tiene conocimiento de los casos de pederastía, de que se dan los abusos sexuales en la iglesia, y ¿por qué tanto más quizás que en el promedio en general de la sociedad? Primero, porque escuché a las víctimas, y después de escuchar a una víctima vos tenés dos opciones, o no le llevas el apunte o te comprometes, ¿no? José, te consulto, ¿a cuántos veteranos entrevistaste? Mira, alrededor de 20, en forma directa. Después me nutrí en algunas charlas que han dado ellos, digamos, en forma indirecta me fui nutriendo de otras cosas. Pero en forma directa, así como la charla que estamos teniendo ahora, en más de una ocasión incluso, alrededor de 20. Recibimos ahora al subsecretario de Lucha contra las Adicciones de la provincia de Córdoba, Pablo Bonino. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Gabriel. Un placer estar hoy acá. Esta semana tiene por objetivo visibilizar la problemática asociada al consumo de drogas y especialmente las diferentes propuestas para su abordaje. Es importante tener en cuenta que el bullying es el acoso escolar, ¿sí? Y tiene tres características. Es sistematizado, ¿sí? No se trata de un solo episodio, sino que se tratan de varios episodios que se repiten a través del tiempo. Sin contar el pan, sin contar el gas para cocinarlo, sin contar el REM y el taxi, el transporte, absolutamente nada. La necesidad alimenticia, sin todo esto que nosotros dijimos, es de 27.278 pesos por mes. El jubilado no se higienizó, no vivió en ningún lado, no se vistió, no se dio ningún gusto, no pagó ningún servicio, absolutamente nada, 27.278 pesos. Pero llegamos a ver la jubilación mínima, que cobra casi el 90% de los jubilados de nuestro país, que es 23.064 pesos. Normalmente una persona desnutrida se enferma y un enfermo se desnutre. Es decir, que la alimentación es el pilar fundamental para que una persona se mantenga saludable. Todo comienza ahí, en tu alimentación. Cómo te alimentas es cómo vos llevas tu salud. Luego de este excelente trabajo del productor Juan Manuel Mondino, queremos aprovechar la ocasión para agradecerles a todas las autoridades de Canal C que desde hace 11 años confían en Meridiano 64, a todos y a cada uno de nuestros auspiciantes y lógicamente a ustedes, que sin que estén allí del otro lado de la pantalla, nada de todo esto sería posible. Queremos decirles un gran 2022 y lógicamente invitarlos a que suscriban a nuestro canal de YouTube. Será hasta la próxima. Muchas gracias.